¿Y cómo fue aquello? Porque entiendo que toda esta gente tiene un nivel de riesgo demasiado alto, ¿no? No, la bienvenida final es que nos tirotean el coche allí para robarte. El segundo día has dicho, ¿no? El segundo día. Además me acuerdo perfectamente, yo iba medio sobado, eran las 5 de la mañana y mi compañero iba adelante y el conductor, y hay un semáforo justo saliendo en el cruce y me dice, me lo paso, me lo salto. Le digo, no, párate porque estamos en toque de queda, no voy a hacer que los militares te vean. Un coche saltándose un semáforo y la tenemos liada. Párate porque no hay nadie. Párate, no hay nadie. Empiezas a oír pum, pam, te están disparando. Claro, tú no te enteras hasta que las balas empiezan a entrar. A mi compañero le pegan un tiro, le entra por el gemelo. No le afectó el hueso, pero sí le atravesó la carne. Él consigue disparar desde su lado derecho. Yo estaba justamente detrás, llevaba un fusil. Y a uno que venía por mi lado izquierdo, pues a través del cristal, que no era un coche blindado, le empecé a disparar, ¿no? Y pudimos salir porque uno de ellos falleció, murió. Y en ese momento, pues los otros huyeron, y luego ya llegó la policía, llegaron los militares y pudimos solventar la situación. Pero el problema es que allí, para robarte, te matan, luego se llevan el coche a Comayagüela, que es una ciudad que está pegada a Tegucigalpa, pero son diferentes alcaldías, pero allí es donde está todo lo malo que te puedes encontrar, está en esa zona. Entonces hay muchos búnkeres, muchas zonas donde meten los coches y te los despiezan por $2.500. O sea, tu vida vale $2.500, porque te pueden amenazar con una pistola, bajarte del coche, pero es que allí la costumbre era matar a la gente, tirarla en el camino y luego marcharse, que fue lo que le ocurrió pues al hijo de la rectora de la universidad, doña Julieta Castellano, que lo mataron por eso, para robarle el coche. ¿Quién mata allí? ¿Qué tipo de gente? Bueno, hay mareros, bandidos, bandas organizadas, pero los potentes, los fuertes son las dos maras, ¿no? En aquel momento se creía que había entre 75.000 y 80.000 mareros en Tegucigalpa. Digo, en Tegucigalpa, en Honduras. Estamos hablando de un ejército. El problema es que los dos se odian a muerte. Pero claro, tú te puedes calcular 80.000 personas armadas que se dedican al sicariato, a la extorsión, al secuestro, a la venta de armas, prostitución, drogas. Claro, que son los secuaces de los grandes cárteles mexicanos, ¿no? En aquel momento, a estar un país como estaba, sin una gobernabilidad clara, la entrada de avionetas era ingente en territorio hondureño para transportar drogas y luego vía por mar o por tierra llevarlas hasta México para los cárteles mexicanos. Además que hay varias escenografías que se ven como durante la época aquella había una cantidad de entradas en el país de avionetas ilegales que es brutal. ¿De qué? Avionetas ilegales que traían droga de Sudamérica. Y lo peor de esta gente, porque estuvo por aquí hace un tiempo un policía que estuvo por ahí con el tema de los narcos, no sé si en México, que bueno, metían en fosas comunes a la gente viva con ácido y ahí mataban a la gente. Es decir, lo peor que hacía esta gente, o que tú has visto. En México es normal, pero sí te puedo decir que México es un país jodido, donde te puede ocurrir cualquier cosa, pero donde más crueldad he visto en la forma de asesinar y de matar ha sido en Honduras. En las famosas casas locas. ¿Qué es eso? Las casas locas, pues es un lugar donde ellos eligen para torturar a las personas que consideran oportunas, o que no han pagado el impuesto, o que les han traicionado, o que son otros mareros, o que los han capturado, o que ha habido un tipo que ha matado a uno de los suyos, lo han trincado, o a su familia, o a sus padres. O sea, el marero lo que hace allí es algo muy sencillo. Si ve una casa que le gusta, al propietario le dice, vete, te doy 24 horas y te vas de tu casa que me la quiero quedar. O sea, el hombre no puede ir a denunciar a la policía, porque a lo mejor la policía, que en aquel tiempo la mayoría era corrupta, luego hubo una depuración policial brutal por medio de la rectora de la universidad, doña Julieta Castellanos, al que le matan el hijo, que luego te contaré. Y no podías contar con ello. O sea, a lo mejor te podían poner un coche patrulla durante 2-3 días, pero al cuarto día se iba el coche patrulla y si tú quedas allí te iban a matar a ti y a toda tu familia por haberlos denunciado. Entonces la gente optaba por marcharse, que hicieran lo que quisieran con su casa, y cuando se fueran de su casa pues ya volverían, ¿no? El problema es que si esa familia tenía una niña bonita o guapa, decían, os vais y a la niña la dejáis. O sea, es duro. Y si no quieres dejar a la niña, tienes que desaparecer de la ciudad. Si vivías en Tegucigalpa, tendrás que irte a Choluteca, o tendrás que irte a La Ceiba, o tendrás que irte a la otra parte del país y desaparecer.
y olvidarte de tu casa. Entonces las casas locas las utilizaban para torturar y para matar y para asesinar a gente, ¿no? Y para descuartizar. Yo eso se lo digo a Jon Sistiaga. Jon Sistiaga va a hacer un reportaje conmigo, se llama La Mara Vida. Entonces yo le digo, pregunta por las casas locas y que te lleven. Claro, él no sabía lo que eran las casas locas. Claro. Y cuando lo sabe, me dice, esto es brutal, José Félix. Es más, me dice, me dice, ¿cómo puedo saber si hay asesinatos? Le digo, pues mira, te voy a dar 2 funerarias que son las más importantes aquí en Tegucigalpa, y cada vez que te llamen que hay un fiambre, un asesinado, dales 500 pesos, 500 lempiras, $20. Y me dice, al día siguiente me llama John y me dice, oye, José Félix, esto no lo he visto ni en Irak. Le digo, hay días, hay momentos en el teléfono que a la misma hora tengo hasta 3 muertos en la misma hora en diferentes partes de la ciudad. Le digo, bienvenido a Honduras. Estás hablando de un país de 7 millones de personas con más de 7.000 asesinatos al año. O sea, esto es una auténtica locura. Ni México tenía esos ratios de brutalidad. Porque sí, en México hay una brutalidad de asesinatos, 28.000, 30.000 al año, pero son 133 millones. Es que en Honduras eran 7 millones y mataban a 7.000 personas todos los años. Entonces la brutalidad era extrema en aquel momento. Y él se quedó alucinado. Las casas locas es lo peor. Yo he visto lo peor. Tú que... Bueno, tú sueltas lo mira, que puedes decir. No, yo, claro... Lo peor que has visto yo que... sabía... Yo he visto muchas cosas peores. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. Fue el uso de los torniquetes. Vale. Un torniquete está para salvar una vida. Supuestamente, ¿no? En este caso no era para salvar la vida. Era para continuar haciendo daño al que se le colocaban los torniquetes. Entonces a un tipo le colocaban un par de torniquetes en la pierna y para que no se muriera desangrado, pues se lo cerraban. ¿Qué es lo que conseguían con ello? Tener un plazo de unas horas para seguir cortándolo. Le empezaban a cortar por los dedos, el tobillo, le cortaban la tibia, luego la rodilla. Vivo. Porque el tipo no se muere. Tú al tipo le estás haciendo sufrir vivo. Y no muere porque no se puede desangrar, porque tienes colocados torniquetes. Yo he visto gente descuartizada, ¿sí? Y partirte la espalda, te parten la espalda para que luego no te puedas mover y te puedan seguir haciendo lo que les dé la gana. Eso, el fin de esta gente, es decir, en términos racionales es imposible decir, vale, lo hacen por tal, pero ¿por qué lo hacen? Es decir, no, ahí es donde te das cuenta dónde viene la crudeza del ser humano, ¿no? Hasta dónde puede llegar una persona a cometer semejantes atrocidades, ¿no? Alguien desde su casa no lo puede calibrar. O sea, incluso gente que ha estado en la guerra, como Jon Sistiaga, no podía calibrar semejante nivel de crueldad, ¿no? Y de horror. Y cuando vas allí te das cuenta de lo que es el ser humano capaz de hacerle a otra persona. Es algo que es muy chocante, ¿no? Yo vengo de una sociedad que no vivo eso. Además, yo me voy a Honduras y me quedo en Honduras solo. De vez en cuando llamaba a algún amigo cuando me salía un contrato grande que me viniese a ayudar para instruir. En aquel momento instruía a la Policía Municipal de Tegucigalpa. Creé un grupo de intervención especial. Trabajé con los Tigre, con los Cobra, que son unidades especiales de la Policía Nacional. Bueno. Entonces eran contratos grandes que me traía amigos míos, que también habían sido instructores y me ayudaban a trabajar. Pero yo la mayor parte de mi tiempo he estado solo, he trabajado solo. Y me he movido solo, ¿no? No he necesitado más gente, más que cuando yo la he requerido. Y bueno, Honduras es un país peligroso, es un país jodido, pero siempre es el país más peligroso. Para mí el país más peligroso es México y por mucho. México para mí es... ¿Has estado allí? Allí he estado 3 años. 3 años. 3 años estuve en México. ¿Y comparte esta gente de las maras, sí, claro, común con la gente de México? Con la gente me refiero, con los criminales de México. Es el nexo común. Los mareros son los que ayudan a recolectar la droga que llega a Centroamérica, sobre todo a la parte de Honduras, y los cárteles diferentes. Pues la MS-13, pues a lo mejor tiene un cártel asignado o que son sus partners. Luego hay bandas delincuenciales, como por ejemplo los Chirizos, que estaban muy vinculados con el cártel de Sinaloa, y ellos son los que se encargan de distribuir la droga según llega desde Sudamérica. O sea, la conexión es total. Incluso para todo, para los encargos de sicariato y todo lo que necesitaban. Y te iba a decir yo, te iba a decir algo. Se me ha olvidado. Bueno, sí. ¿Esto tiene solución? Es decir, que a mucha gente dice, oye, no tiene solución. Tiene solución si haces lo que he hecho
Bukele. Bukele. Nayib Bukele en El Salvador. Si haces eso, tienes solución. Si no, no hay solución. Es imposible, pero primero porque los credos de las maras, de los mareros, es que tú, si entras en la mara, vas a morir en la mara. La única manera de salir de una mara, de dejar de ser marero, es que prediques al Señor. Que seas un predicador, que prediques a Dios. ¿Vale? Si tú predicas a Dios, dejas de ser marero. Pero si no vas a ser marero toda tu vida, tendrás 70 años y si la mara te pide algo, aunque no estés activo en la parte delincuencial, pero si la mara te pide algo, oye, pues tienes que esconder a fulanito, tienes que hacer tal, lo vas a hacer siempre, porque siempre vas a estar dentro de la mara. Entonces, cuando la gente... Pues yo he estado en programas donde he visto lo que dices, lo hemos dicho, ¿no? Estos periodistas cool que lo arreglan todo con el... No, que hay que reconvertir, que hay que ayudar. Sí, al marero no lo puedes reconvertir. Porque el marero va a ser siempre marero. Que da igual que manden a 30.000 como tú, ¿no? Que... Da igual. O sea, él saldrá de la cárcel y seguirá pensando lo mismo y haciendo lo mismo. O sea, tú no vas a ayudarlo porque a un tipo... Si un marero tiene que quedarse en la cárcel para siempre, porque lo único que ha hecho ha sido el mal a la sociedad. Lo estamos viendo en El Salvador, donde un país que son los... Bueno, es de donde nace prácticamente, porque según termina Estados Unidos de saber lo que ocurre allí en los barrios de Los Ángeles, a todos los cabecillas los vuelve a mandar a sus lugares de destino, muchos salvadoreños y muchos hondureños, después de la Guerra Fría, se dan cuenta que la extorsión, el asesinato y el tener coaccionado a un país entero, pues es su modus de vida, ¿no? Su modus de sobrevivir. Cuando la gente decía, no, que están en negociaciones con los pandilleros en El Salvador, un tipo que está ganando cientos de miles con la extorsión, ¿tú te crees que se va a dejar de ganar ese dinero y se va a poner a trabajar a un McDonald's? O sea, eso es imposible. Imposible. ¿Qué va? Imposible. ¿Qué va? La única manera es lo que ha hecho Nayib Bukele, que la gente dice que no sé qué, que no sé cuánto. Mano dura y... Yo me parece que hace lo que tiene que hacer. Tiene ahora un país liberado. Tiene un país donde las personas pueden salir a la calle a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, sí, sin preocupación de que nadie vaya, se quede con su casa, con su hija, o le quite el dinero, o los mate, o los secuestre. Y eso pues en Honduras ahora mismo no ocurre, porque ahora mismo hay un partido populista de extrema izquierda, se llama Libre. Antes no existía, pero es el partido que hace Mel Zelaya cuando llega al país. Cuando llega al país dice, voy a hacer un partido, se va a llamar Libre. Entonces, él no gobierna, pero gobierna su mujer, Xiomara Castro. Y muchos de los mareros de El Salvador que se han visto con el culo apretado, no se han quedado allí porque van a terminar metidos en el CECOT que ha hecho Bukele, pues han ido a países donde tenían hermanos. ¿Y qué países tiene la mayor cantidad de hermanos? Honduras. Honduras. Pero Honduras es un trampolín. Cuando yo estaba en República Dominicana y empezó todo esto, República Dominicana extremó los visados de hondureños para la entrada del país, y todo hondureño que llegaba a República Dominicana era examinado con lupa para evitar de que todos esos pandilleros que estaban saliendo de El Salvador vía Honduras pudiesen entrar en República Dominicana y pudiesen continuar haciendo lo que han hecho toda su vida: el negocio de la extorsión, del asesinato y de todo lo que hacen. Yo lo que veo más complejo, José, es que la gente civil, que paguen justos por pecadores, ¿cómo cojones esto que me has dicho antes? Si no notas a tu hija, te matamos a ti y a toda tu familia. ¿Qué hace esa gente civil que tiene que trabajar por no sé cuánto, que vive en una zona donde está... Tiene que tragar, es que todo el mundo paga. Es que tú te vas a un pobre hombre que tiene una casa de hojalata, de chapa, hecha con lámina y sin suelos, porque no tiene ni suelos, y por tener esa pequeña casita le están cobrando 100 pesos. Ya. 100 pesos, que sí, que dices, coño, ¿cuántos son 100 pesos? Pues 100 pesos son como $2. O sea, hay un tipo que está ganando miles, una organización, para mí son organizaciones terroristas, los mareros, que a un pobre hombre que no tiene ni para comer le estás cobrando 100 pesos por tener una casa. Porque son ellos como los que controlan... De hojalata. Hombre, un montón de colonias. Cada colonia tiene su mara. El Pedregal está a la 18, en cualquiera de las otras pues tienes a la 13 y ellos van controlando las zonas que les interesa, pero en todo el país además, no es algo que dices, estamos arraigados en un cierto lugar. O sea, ellos controlan absolutamente el país entero. Y más antes, que había una policía que era corrupta,
tuvo que haber una depuración policial, como en su día ocurrió en Colombia, por el narcotráfico, donde salieron un montón de policías corruptos y se integraron nuevos policías. La corrupción siempre va a haber mientras que haya delincuencia y con una potencia como son la de las maras, pero sí es verdad que era mucho más controlada, ¿no? Pero en aquellos años, vamos, el de ir a comisaría a denunciar que te estaban extorsionando, se iban a enterar a los 2 minutos, te iban a llamar, oye, ¿qué has ido a comisaría a denunciarme? Ahora ya no queremos tu dinero, ahora queremos tu negocio, o queremos a tu hija, o te vamos a matar. Pero vamos, que allí la policía realmente, como tú has dicho, a no ser que entre un Bukele, no se va a poder remediar. No es que frene aquello, ¿no? Es más, no se remedia. Tengo muy buenos amigos y ahora además que son altos mandos policiales honestos, que todavía tengo allí y me lo están diciendo ellos mismos. Me dice que José Félix, esto si no llega un presidente que meta mano dura, porque allí sí es verdad que empezaron a hacer cárceles de máxima seguridad, como los hoyos que le llamaban y tal, pero al final todo aquello se fue al garete, ni máxima seguridad ni nada. Siguen extorsionando desde dentro de las cárceles, siguen haciendo lo que les da la gana y la extorsión continúa, o sea que no se para. Y muchos de ellos prefieren estar dentro de la cárcel porque están más seguros que fuera.